Bienvenidos a nuestro cuarto módulo, Fuentes de datos para la vigilancia en salud pública de las enfermedades crónicas no transmisibles. Para realizar este módulo le tomará 2 horas y media aproximadamente. Este módulo contiene las principales fuentes de datos que son utilizadas para el análisis de situación de las enfermedades crónicas no transmisibles. Al final de la sesión podrá identificar las fortalezas y debilidades de las diferentes fuentes de datos para la vigilancia en salud pública de las enfermedades crónicas no transmisibles y seleccionar y explicar el porqué de la fuente de datos a utilizar. Esta videoconferencia estará dividida en 4 secciones. En la primera revisaremos los datos de la vigilancia y las estadísticas vitales y la autopsia verbal. Luego revisaremos en una segunda sección los sitios de vigilancia demográfica, los registros de enfermedades y las encuestas de salud. En nuestra tercera sección, los sistemas Centinela, los datos rutinarios o administrativos y los censos. Para llegar a nuestra cuarta sección, el acostumbrado repaso. Vamos a recordar rápidamente lo que son los datos e indicadores de la vigilancia. De lo que podemos recordar, ¿cuáles son las categorías principales de datos para la vigilancia? Las principales categorías son enfermedades y condiciones y factores de riesgo. También podríamos considerar datos demográficos o los datos clínicos. ¿Recordamos qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son factores que afectan la salud y que incluyen a los comportamientos. Miremos algunos ejemplos de enfermedades y condiciones que se vigilan. Y miremos ejemplos de factores de riesgo que también se vigilan. Entre las enfermedades y condiciones están la enfermedad renal terminal, el cáncer in situ, el accidente cerebrovascular, la anemia, la pérdida de la audición y la hipertensión. Entre los factores de riesgo tenemos la actividad física, la obesidad, la ingesta nutricional, la calidad del aire y el tamizaje para cáncer apropiado para la edad. En el resto de la sesión veremos las principales fuentes de estos tipos de datos. La primera fuente de datos que revisaremos son las estadísticas vitales. ¿Qué significará vital? ¿Qué son las estadísticas vitales? El término vital proviene del latín vitalis, que significa de vida. Un sistema de registros vitales completo es aquel en que todos los nacimientos y muertes en la población atendida son registrados por un requisito legal y la causa de muerte es certificada por un médico. Los registros de estadísticas vitales son parte del sistema de registro civil, el cual puede incluir también los registros de matrimonio y divorcios. Los usos de las estadísticas vitales son identificar diferencias en el estado de salud entre subgrupos de la población por edad, sexo, raza y otros, evaluar la diferencia por área geográfica, revisar las muertes consideradas prevenibles y generar hipótesis sobre las posibles causas o factores relacionados con la enfermedad. Una de las formas para recolectar estadísticas vitales es el certificado de defunción. Este es un formato que es diligenciado para cada individuo al momento de su muerte. Muchas variables pueden estar incluidas en el certificado de defunción estándar para un país, y los datos exactos incluidos pueden variar entre países. Las características generales son la información de identificación, la información demográfica, el lugar de la muerte, la fecha y la hora de la muerte, los factores que contribuyeron a la muerte y la causa principal de muerte. La información de la identificación del fallecido puede ser el nombre, el número de identificación y los nombres del padre y de la madre. Los factores que contribuyeron a la muerte incluyen al consumo de tabaco, al embarazo y a la violencia. La información demográfica, a la edad a la muerte, el sexo, la zona de residencia,
la educación, la raza o la ocupación. Los datos sobre la muerte también son registrados, lugar, fecha y factores que contribuyeron. La causa de muerte también es documentada. La lista de causas de muerte es utilizada para dar pistas sobre las enfermedades que afectan a la población. En la siguiente diapositiva tendremos una mayor explicación sobre cómo se clasifica la causa de la muerte. ¿Para qué creen que son utilizados los datos de mortalidad? Eso lo veremos más adelante. Los datos de la mortalidad son utilizados como una estimación de la frecuencia de enfermedades o condiciones en la población. Estas enfermedades o condiciones son fatales. Son comprobadas fácilmente en el momento de la muerte, tienen un curso clínico corto conocido o tienen factores de riesgo establecidos y conocidos. El cáncer, por ejemplo, cumple con estas cuatro características, mientras la obesidad no cumple, pues la obesidad lleva a otras condiciones o coexiste con causas más factibles. Los datos presentados en esta diapositiva son tomados de una serie de publicaciones de la revista The Lancet sobre el estado de los sistemas de registro civil en el mundo. Aproximadamente el 25% de la población del mundo vive en áreas donde más del 90% de las muertes fueron registradas. Ha sido poco el mejoramiento del registro en las últimas 4 décadas. Europa, Norteamérica y el Pacífico Occidental han desarrollado buenos sistemas de registro civil, mientras África y Asia no, y más o menos América Latina. Es decir, estamos hablando de que estos sistemas en todo el mundo no funcionan de la misma forma. ¿Qué tan completo es el registro de mortalidad y otras estadísticas vitales en el país? ¿Usted conoce que se hayan utilizado estos datos antes? Los registros y los certificados médicos de mortalidad están completos en muchos países desarrollados, aunque la integridad de los datos, particularmente sobre la causa de la muerte y la raza, continúa siendo un problema. En los países en desarrollo hay una tendencia al subregistro. Mientras algunas zonas tienen muy buenos registros, en otras un porcentaje bajo de muertes es registrado. Entre las muertes registradas, los datos sobre la causa de muerte están disponibles en 1 de cada 3 muertes y se agrupan como muertes accidentales, violentas o por enfermedad común, sin otros detalles. De esta forma, el registro civil no es una fuente confiable de causas de muerte en muchos países, al menos para la causa de muerte, lo que no cambiará tan rápido. ¿Alguna vez hemos escuchado el término autopsia verbal? La autopsia verbal es una técnica utilizada cuando los sistemas de estadísticas vitales son débiles. Debido a que muchos países tienen un sistema de registro vital débil, la autopsia verbal es una fuente de información aceptada sobre las causas de muerte en la población. Aunque tiene limitaciones sobre su validez, la autopsia verbal puede ser la única forma de estimar las causas de muerte en algunas poblaciones. Esta técnica incluye entrevistar a los familiares u otras personas que realizaron los cuidados del fallecido durante el periodo que condujo a su muerte, establecer la causa de la muerte con el concepto de expertos o el uso de algoritmos, y la codificación de la causa de muerte y la tabulación de las causas. Con esto hemos terminado nuestra primera parte sobre fuentes de datos para la vigilancia. Ahora vamos a pasar a la segunda parte donde miraremos los sistemas de vigilancia demográfica, los registros y las encuestas.